Profe, Buenas noches. yo quería hacer una consulta con respecto al trabajo de mañana. ¿Cómo sería la modalidad? ¿Vamos a tener que conectarnos también por acá o solamente es realizarlo? Yo la verdad desconozco la modalidad, no sé, Sergio, si vos... Yo lo que puedo inferir que se trataría de un repaso de carácter teórico con relación a todos los prácticos que hemos venido viendo hasta ahora, que son los que conforman el hecho imponible, y es probable que tengan que analizar los distintos ejercicios y poder determinar en cada uno de ellos, bueno, los distintos elementos que conforman el hecho imponible, esto es el sujeto, la fuente, y todos los elementos que hemos venido hasta ahora, criterio de imputación, si está grabado o exento, la residencia y los distintos sujetos que hemos venido analizando hasta ahora en cada uno de los planteos. Es como si fuera un repaso, pero en un solo ejercicio de todos los prácticos que hemos venido viendo hasta ahora. Y esto confirma lo que desde un principio todos los profes hemos venido haciendo hincapié en que desde el práctico que parecería ser el más sencillo y el más fácil de interpretar, nosotros estamos liquidando el tributo desde el objeto. Objeto, sujeto, fuente, residencia, imputación, grabado, no grabado, exento, qué categoría es, o sea, todo lo que vinimos hasta ahora. Y bueno, yo intentaría, digamos, inferir que se trata de ese tipo de práctico. Y bueno, sí, obviamente van a tener que hacerlo como una evaluación más, es lo que me parece en principio. En todo caso, le podríamos trasladar la inquietud a los profes de teoría para que vean mañana a la mañana en la página para que puedan se interprete correctamente, ¿no? Pero no va a ser distinto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, me parece. ¿Va? Profe, Sí. en el anuncio que publicaron sobre la evaluación esta, dice que el grupo A va a tener de 20 a 21 y el grupo B de 20 a 21. ¿Puede ser que se equivocaron en el horario? Yo Tenemos el mismo horario. Yo creo que es un error, pero en todo caso podríamos pedirle que lo aclaren en el anuncio. Yo también vi eso. Creería que es un error y que lo van a hacer por turnos. Pero vamos a pedir que lo aclaren, ¿sí? Claro, mañana, esta noche vamos a comunicarlo, le mandaremos un mensaje para que se aclare, o esta noche mismo a lo mejor, ¿va? Esta situación de ustedes, que veamos el horario y más o menos la modalidad que va a ser la evaluación. Es un ejercicio muy interesante porque ahí ustedes van a poder comprenderse y reconocer a sí mismos en qué nivel de comprensión están de todos los temas que hemos desarrollado hasta ahora, porque después de estos ejercicios que vamos a ver, viene la parte ya de liquidación de primera categoría, o sea, vamos a entrar a la renta, digamos, de la primera categoría, con ingresos, con egresos, y vamos a ir determinando la ganancia neta de cada categoría. De manera entonces que todo lo que vamos a ver ahora, o todo lo que se vio hasta ahora, es para, en definitiva, una vez planteo, decir, bueno, empezamos a liquidar. ¿En qué categoría va? Tal categoría. Ah, no va porque está, o está exento, o es fuente, o sea, todas las cosas que hay que analizar para empezar a liquidar el tributo. Así que es un examen o es un análisis importante que ustedes pueden hacer para con ustedes mismos a ver el real manejo de los temas que ustedes tienen, ¿no? Preguntan si es un error o las dos comisiones van a rendir en el mismo... Sergio, desbloquea tu micrófono. Ahí está. Bueno, no, nos comprometemos a que
que quede aclarado eso para los chicos, digamos, en los horarios y un poquito el tema de, bueno, de la modalidad, esas cosas. Sí, ahí ya pasé la inquietud a los profes. Ah, ¿ya le pasaste? Sí. Ah, bueno. Ahora Bueno. si responden, ya les avisamos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, y podemos seguir entonces con el práctico de extensiones. Sí, hoy vamos a continuar con el práctico de extensiones. Voy a compartir el planteo. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna preguntita del punto 1 por lo menos que hablamos los otros días? Si hay alguna inquietud, alguna duda, lo podemos conversar antes de seguir ya. Estamos, por supuesto, en el artículo 26 y bueno, y después los mismos artículos concordantes que tenemos ahí de la ley. Y ahí en ese marco, digamos, de artículos está todo más o menos las respuestas que nosotros vamos a ir viendo, aunque falta algún artículo me parece, pero de todas formas en las soluciones específicamente están en los puntos correspondientes la mención de los artículos que resuelven el planteo que vamos viendo punto por punto. Que después, por supuesto, después de esta clase de hoy, para mañana van a tener publicados a la mañana los 6 prácticos, los 6 planteos con las 6 soluciones. Bueno, leo el segundo, Flor. Bueno, leo. Para una persona humana es autor de obras líricas. Es residente en el país. En X ha obtenido ingresos por... y tiene 2 ítems. Como autor, en el año X-3 escribió un libro. Dicha obra se encuentra registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por su publicación y venta percibió en el año X 125.000, costos y gastos 100.000. Bueno, resolvámoslo por partes, así no nos mezclamos tanto y... Sí, vayamos con el primero. Claro. El inciso A. En principio, lo primero que tenemos, por ejemplo, este sería un planteo similar al que podrían tener ustedes con un poquito más de complejidad de pronto mañana. Nosotros tenemos que ver ahí. Persona humana, bueno, es el sujeto. Es un residente, ¿sí? Que hace obra, el objeto es autor de obras líricas. Ahí hay 3 cosas para analizar. El objeto, si está grabado, el sujeto, ¿sí? Y la residencia. Fíjense, ahí hay 3 cosas ya. Y me dicen los ingresos que obtuvo. Entonces, yo lo que tengo que ver ahí es lo siguiente. Por la persona humana, porque es residente, ya de por sí, los ingresos que tiene, hay que ver si están grabados o están fuera del ámbito del impuesto. Y si yo me voy al artículo 48 de la ley, en el inciso B, yo puedo leer que está mencionado ese objeto. Además, por el artículo 2, inciso 1, yo puedo inferir que ese objeto cumple con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Es un medio de vida para la persona física. Y el artículo 48, inciso B, si no leo mal, dice los beneficios de la ocasión de cosas muebles y derechos de las regalías y los subsidios periódicos. Bueno, acá se trata que escribió un libro, por su publicación y venta percibió, estamos en presencia de beneficios de cosas muebles, de derechos en este caso. ¿Es una ganancia de la tercera categoría? ¿Y por qué de tercera categoría? Porque vende, digamos. Porque Bueno, una actividad comercial podría ser. Pero el ejercicio plantea con suma claridad que se trata de una persona humana. Está bien, puede ser una tercera categoría, pero se trata de una propiedad intelectual.
acá no hay un intercambio de cosas, ni una fabricación de algo, ni una... estamos en presencia de una persona humana que es autor de obra, que es residente en el país, y el artículo 48, inciso B, habla de derechos, beneficios de derechos, todos los derechos que una persona tiene cuando escribe un libro, están encuadrados dentro, digamos, de la renta de la segunda categoría. Yo no lo veo como una explotación unipersonal a esto. No da la impresión de que esté configurado de esta manera. Ahora, evidentemente, si la persona compra y vende libro, bueno, sí, pero acá no hay un intercambio. El producto de que escribió un libro y ese libro digamos, por su publicación y por su venta, o sea, es un típico caso de una persona humana que es residente. Está en el 48, inciso B, y lo que sí nosotros tendremos que ver ahí, si hay algún otro artículo dentro de la ley que tenga algún tratamiento específico a eso. Nosotros estamos viendo extensiones. Pues entonces nos vamos al artículo 26 de la ley, en el inciso J, ¿sí? 26J, y ahí nos encontramos, dice, hasta la suma de 10.000 pesos por periodo fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor. Bueno, este es el caso típico que es un derecho de autor. Claro, ustedes miran 10.000 pesos, bueno, sí, está bien, bueno, pero eso es otro tema. Proveniente del derecho de autor y restantes ganancias derivadas de las amparadas por la ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, cosa que corresponde en este caso, porque es el autor el que genera esa actividad propia de su actividad intelectual. Que las respectivas obras sean debidamente inscritas en Dirección Nacional de Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación. Acá entraría dentro de lo que ustedes están diciendo como una venta, ¿no? Acá ya habla de enajenación también, ¿sí? Traducción u otra forma de reproducción. Y no derive de obras realizadas por encargo. Este no es una obra realizada por encargo, que sería el caso de que alguien me pide que yo escriba y le cobro y le vendo a esa persona. No, acá yo la realizo la obra y yo mismo, digamos, obtengo los beneficios de la misma. Y por último hace una aclaración, no menor, pero bueno, que no incluye los beneficiarios del exterior. De manera entonces que, en todo lo que vamos a ver de la ley dice el concepto, no olviden el artículo 23 que nosotros leímos el otro día, el de concepto de ganancia neta y de ganancia sujeta a impuestos. Acá nosotros tenemos que determinar la ganancia neta. Por lo tanto, tenemos ingresos y tenemos costos. No es que la ley me grava, digamos, la totalidad. Y en ese marco de ingresos y costos, yo tengo que obtuve un ingreso de 100.000 pesos y tengo costos... 125, Sergio. 125 los ingresos. 125.000 de ingreso y tengo costos de 6, de 100.000. Por lo tanto, mi ganancia es 25 neta, 25.000. Porque eso es lo que es la base imponible. Ahora bien, de esos 25.000, el artículo 26, inciso J, me dice que hay 10.000 que están exentos. Por lo tanto, la gravabilidad de ese periodo, de ese contribuyente, de ese periodo serían 15.000 nada más. Porque otros 10.000 están exentos por el artículo 26, inciso J. Ese sería un poquito el despliegue que tendrían que, fíjense, de un planteo como este, razonarse sencillamente, y acá estamos involucrando todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, esta es la práctica que ustedes tienen que tener.
Esto es lo que tienen que entender, porque en la medida que se ejerciten en esta manera de enfocar las distintas situaciones, y después cuando empiezan a liquidar primera, segunda, y ahí se confunden todos de pronto, y ponen mal como es, no correspondía al periodo, no era la fuente, era un beneficiario exterior en vez de ser un residente. O sea, los errores pueden ser varios. ¿Por qué? Porque toda esta parte conceptual no se comprendió bien, no se supo analizar, y esta manera de analizar esto es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Ahí es donde tienen que poner todo el acento en todos estos primeros prácticos, porque después ya lo que viene después no es tan difícil, en la medida que se tengan claros los conceptos, se tengan claro lo que va en cada categoría, se tengan claro que si las deducciones están vinculadas con los ingresos o no. Bueno, todas esas cosas también son relevantes. Pero esta primera parte es fundamental, porque ahí es donde uno empieza a liquidar el tributo, y esta es la parte un poco más difícil, que parecería que es toda teoría. No, no es toda teoría. La teoría acá te va indicando y te va marcando las pautas, lo que vos tenés que hacer en el ejercicio de, digamos, en la parte, digamos, numérica de la liquidación del tributo. Por lo tanto, no es todo teoría. Al contrario, la teoría es lo que te dice cómo tenés que hacer, cómo tenés que liquidar el tributo. Sergio, Sí. una aclaración nomás respecto de los derechos de autor, que hay que tener en cuenta que cumpla con los requisitos que prevé la ley para la exención. No solamente Claro. por percibir derechos de autor va a estar exento el importe de 10.000 pesos. Acá hay que verificar que el impuesto recae directamente sobre el autor o sus derechohabientes, porque si es destinado, digamos, a que la explotación sea realizada por terceros, esta exención no estaría prevista, ¿sí? Tiene que ser hecha la explotación por el autor o sus derechohabientes. La obra tiene que estar inscrita en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y el beneficio tiene que proceder de la explotación, publicación, enajenación. Son requisitos que se tienen que verificar a los fines de ejecutar esta exención de los 10.000 pesos respecto del concepto de derecho de autor. Y en este caso, como les dijo Sergio, 10.000 está exento, la diferencia va a estar grabada dentro de la segunda categoría. Bueno, eso que Flor acaba de anunciar o de comentar, viene a cuento de lo que nosotros le dijimos en la primera clase de exenciones. Es muy importante que todos los elementos que conforman la situación práctica que uno tiene que resolver estén plasmados en los distintos artículos de la ley de exenciones. Pero taxativamente tiene que cumplirse con todo lo que dice ahí, porque lo que estamos haciendo acá es bajando base imponible. Estamos pagando menos impuestos, y el organismo de Contralor te va a decir, oiga, pero usted, a ver, tráigame los papeles de esto. No, pero si acá dice, no, acá dice que tenés que cumplir con la ley, acá dice que tiene que ser sobre el autor, acá hay un montón de cosas que se tienen que perfectamente cumplimentar, o requisitos que se tienen que dar. Caso contrario, no se verifica la exención. Así que en este aspecto, en el aspecto de las exenciones, por más que parezcan así, medio que, no, cuidadito, porque hay algunas que son muy exigentes en cuanto a la digamos, a que se puedan deducir, o mejor dicho, que no estén grabadas determinadas rentas, ¿no? Vamos al siguiente punto, al inciso B. Dice que esta misma persona humana además obtuvo los siguientes ingresos. Primero, intereses de depósitos de ahorro en el país se devengaron y percibieron 115.000 pesos. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Y después? Intereses provenientes de préstamos efectuados a una sociedad anónima argentina, 85.500 pesos. Bueno, ahí en el tema de intereses, en el caso de los plazos fijos, son todos recursos financieros, operaciones financieras, de la utilización de capital financiero, que bueno, a lo largo de todo este tiempo han tenido idas y bajas, ida y vuelta, exento, grabado, exento de nuevo ahora. En este caso, taxativamente, esos intereses, si bien es cierto, es una colocación de capital, ¿sí? Vuelvo a reiterar de nuevo, para que algo esté exento, tiene que estar grabado primero, si no, no está dentro del objeto del impuesto. O sea, no es que esté exento nomás de principio llanamente, no, en principio está grabado,
como acabamos de ver el tema de derechos de autor. Está grabado. Ahora, ¿está todo grabado? No, hay una parte que está exento. ¿Sí? Una parte como el caso anterior. En este caso está grabado porque se trata de la colocación de un capital con el ánimo de obtener un beneficio, que es un interés. Pero la ley, en su artículo 26, inciso H, para el periodo 2020, restableció nuevamente las exenciones en el caso de los intereses a plazo fijo. Así que está exento. Primero es una ganancia de la segunda categoría, 48, inciso A. Y después está exento por el artículo 26, inciso H de la ley. No, ¿qué dice ahí, Flor? ¿Qué preguntaron? Estaba justo contestando. No, estaban preguntando respecto del anterior, si 15.000 era lo que quedaba grabado. Le contesté que sí, que era ganancia de segunda categoría. Ah, bueno. Pero respecto del punto anterior de derecho de autor. Está bien. Bueno, y después el punto B, como dice el planteo, acá hay un interés proveniente del préstamo efectuado. O sea que el contribuyente, la persona humana, realizó un préstamo para obtener un beneficio. Obviamente hizo una colocación de capital. Prestó plata a alguien, en este caso una sociedad anónima. Bueno, entonces un caso concreto de renta de segunda categoría, colocación de capital, 48, inciso A. Se ha grabado, por supuesto. Acá no está exento eso. No hay ninguna exención que la enumere taxativamente, con lo cual es renta grabada. Es una renta grabada. Bueno, sigamos. Vamos al 3. Una persona humana obtiene ingresos en X por los siguientes conceptos. Compra-venta de bonos externos emitidos por el gobierno argentino en $10.950. ¿Vamos de a uno, Sergio? Sí, vamos de a uno, de a uno. Bueno. Una cosa quiero que se entienda y que se tenga, que se diferencie perfectamente. Una cosa es un beneficio, un interés, y otra cosa es un intercambio de cosas, una enajenación. ¿Sí? Son dos cosas distintas cuando se trata de analizar, en este caso, recursos financieros. Acá se trata de una compraventa de títulos públicos. ¿Sí? Entonces, esa compraventa de títulos públicos, el beneficiario, que es en dólares, obtuvo un beneficio, digamos, ¿no es cierto? Bueno, la ley lo que pregunta es, ese beneficio de esa operación de compraventa, de enajenación, compró y vendió, ¿está grabado o está exento? Eso es lo que tenemos que responder. Bueno, es un poco el caso de los intereses, ida, vuelta y contravuelta. Y bueno, y que hay que grabar la renta de las especulaciones, y así hemos tenido tantas modificaciones a ley de grave, de grabilidad, de no grabilidad. Bueno, ahora estamos en el ejercicio 2020, que en el artículo 26, inciso U de la ley, en su último párrafo, el resultado de la compra-venta de bonos está exento. Eso es a partir del ejercicio 2020. Aplicable al ejercicio fiscal 2020. A partir del ejercicio 2020. Por eso reitero una vez más, fundamental para esta complejidad de rentas, más que a otras, porque acá yo digo por la variación que está grabado, exento, no alcanzado, lo que fuere, es muy importante acá en qué periodo fiscal estoy, para ver si es grabado o no grabado, porque si esto lo manejamos con el periodo fiscal 2019, ¡pum!, grabado. Artículo 98, inciso A. Impuesto cedular. Ahora en el 20, exento. Bueno, hay que analizar bien los distintos periodos. Nosotros estamos en X, ejercicio fiscal 2020, y en este ejercicio fiscal eso está exento. Artículo 26, inciso U, último párrafo o séptimo párrafo. Bueno, eso léanlo ahí porque si ponemos a leer todo, Flor, no vamos a llegar a nada. Sí, no, por eso. Vamos al inciso B. Intereses provenientes de depósitos a plazo fijo en pesos, 235.145 pesos. Bueno, eso ya lo habíamos charlado hoy y dijimos que estaba exento
exento. Sí, esta diferencia de interés entre uno y otro quizás esté vinculado a lo que, hasta cuándo está, porque antes estaba exento una parte y otra parte estaba grabado. Cuando salió la grababilidad de los intereses a plazo fijo decía, bueno, pero si usted obtuvo un monto X por año, no. Ahora superó el año, ese monto iba a ser otro. Por eso el tema y se puso dos ejercicios de la misma forma. Pero está exento los intereses de plazo fijo, artículo 26, inciso H, primer párrafo, igual que el caso anterior. Ahora vamos a rentas de bonos. Nosotros allá arriba decíamos resultado de la compraventa. Y ahora vamos a la renta. Una renta de un bono no es lo mismo que una compraventa. ¿Sí? Bueno. Y también, en este caso, está en el artículo 26, inciso H, pero en el segundo párrafo de ese artículo. Y ahí los que tienen RPAR, los que tienen la ley, van a poder verificar que en el inciso H, en el segundo párrafo, hay una referencia cuando el artículo menciona, dice, se restablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos B, C y D del artículo 81 de la ley 27430. Esa ley 27430 fue la que en principio lo había declarado como grabados. ¿Sí? Y acá, abajo de ese inciso, abajo de esa H, hay una llamadita. Y en la llamadita, ¿sí? Ahí dice cuáles son los instrumentos financieros mencionados en los incisos B, C y D. Y en el inciso B, en la última parte del inciso B, dice, y a los títulos públicos argentinos. O sea que se restablece la extensión por las rentas de los títulos públicos argentinos. Porque arriba en el inciso H dice los intereses. Bueno, de eso estamos hablando. Y finalmente, el planteo nos habla de, para salir de este tema, intereses de letra del Banco Central Argentino, las famosas LEVAC. Bueno, cuando nos vamos a ese concepto, para ver si está, en principio está grabado, como siempre, ¿no? Está grabado por la colocación de capítulo 48, inciso A. Eso no se... Pero, la ley, en el artículo 26, inciso U, hay en el quinto párrafo de ese artículo 26, inciso U, indica que la exención, ¿sí? No resulta de aplicación para las LEVAC. No. Perdón, no, eso se refiere... Perdón. Eso no, Sergio, está referido a otro tema. Perdón, disculpe. Miré otra cosa. Sí, está grabado 48, inciso A, segunda categoría. Porque está lo que la ley... y no tiene exención. En las exenciones lo que menciona, bueno, pero viene bien al caso. Lo que menciona acá como LEVAC dentro de la exención 26, inciso U, digo esto, que dice que no se aplican las LEVAC, se refiere a la compra-venta, operaciones de compra-venta, que no es el caso. Porque acá estamos hablando de intereses. No es compra-venta LEVAC. Si fuera compra-venta, tampoco estaría exento. Así que intereses 48, inciso A. Disculpen eso. Pero bueno, de paso aclaramos todo. O sea que en este punto 3, los 3 primeros incisos estarían exentos y el último sería renta gravada de segunda categoría. 48 incisos. Correcto, profesor. Muy bien. Bueno, abajo plantea una alternativa. Y está claro que si todos estos ingresos los percibe una sociedad anónima, bueno, ya sabemos por el artículo 2, inciso 2 de la ley, que oportunamente estuvimos analizando,
todos los beneficios, rentas o enriquecimientos obtenidos por ese tipo de sujetos que adhieren a la teoría, digamos, del balance, de alguna manera, está grabado, ¿no? Todos son rentas de tercera categoría en ese caso, eso en definitiva hay que tener claro. Bueno. Vamos al punto 4. Sí. 4. Dice, una persona humana es residente en el país y obtiene ingresos en el periodo X por los siguientes conceptos. Primero, interés accionario como consecuencia de pertenecer a una cooperativa de vivienda. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Está grabado? ¿Está exento? Es evidente que todas estas cuestiones, cuando nosotros vimos categorías de ganancia, vimos la segunda categoría. Cuando vimos la segunda categoría, vimos una serie de situaciones en las cuales encuadraban dentro del artículo 48. Bueno, hay que tener presente que hay que recordar de qué se trata, de qué objeto es, como les dije al principio, esto viene a cuento porque acá yo voy acumulando todo lo que vine analizando y mirando hasta ahora. Entonces, lo primero que tengo que ver es el objeto. Y entonces, tengo que entender dentro del objeto de qué tipo de renta es. ¿Es una renta del suelo? ¿Es una renta de tercera categoría? ¿Es una renta de cuarta? ¿O es una renta de segunda? Lo primero que tengo que hacer es interpretar, pero tengo que tener el concepto de eso. Ya lo vimos eso cuando vimos categoría. Ya vimos que es una renta de primera categoría. Ya vimos que es una renta de tercera. Ya vimos de cuarta. Ya vimos de segunda. El concepto lo tenemos que tener. Entonces, si acá me dice, punto, el punto 4, una persona humana residente obtiene ingresos de interés accionario. Bueno, no es renta del suelo, no es tercera categoría, no es cuarta categoría, bueno, es segunda. Porque para que yo tenga un interés accionario, en una cooperativa tengo que haber puesto algo, tengo que haber colocado un capital, porque no me van a dar porque soy lindo. Entonces hay que empezar a discernir eso. Y si nos vamos al artículo 48, inciso G, dice, el interés accionario, por supuesto, renta de capitales, rentas comprendidas, segunda categoría, el interés accionario que distribuyan las cooperativas, ¡apa!, excepto lo de consumo. Ah, bueno, ¿esta es de consumo? No, es una cooperativa de vivienda. Es una cooperativa de vivienda. Por favor, cooperativa de vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que no, entonces está grabado. Artículo 48, inciso G. Y no comprende. Ahora habría que ver en las exenciones, porque el inciso D me habla de cooperativas y me dice que están exentas las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación, retorno, interés accionario, etcétera, distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios. Bueno, una cosa les digo, tienen que manejar estos conceptos porque una cosa es, cuando dice utilidades, ¿a qué se está refiriendo? La cooperativa tiene una actividad. Esa utilidad significa el resultado positivo, porque no existen las utilidades negativas, ¿sí? Tener una pérdida y no es una utilidad. Utilidades quiere decir que esa cooperativa tiene un resultado positivo que hace a su actividad específica. Y cuando hablamos de interés, hablamos de lo que reparte esa cooperativa, el interés accionario. Es lo mismo que en el caso de las sociedades. Las sociedades SRL tienen utilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen, porque son SRL. Si fueran sociedad de capital, obtendrían, digamos, distribuyen utilidades las sociedades, digamos, de SRL.
la sociedad anónima distribuyen dividendos, porque son sociedades de capital. Entonces, ahí hay dos cosas que analizar en la exención: la utilidad por un lado y el interés. Entonces, como nosotros estamos analizando una situación de interés, por lo que dice ahí, no encuentra el planteo que nos está haciendo el práctico. Por lo tanto, como dice la solución, segunda categoría, artículo 48, inciso G, no corresponde al artículo 26, inciso D. Ah, bien. Bien. El 108 también se aplica acá. El 108, inciso A. Todas estas instituciones con el restablecimiento del ajuste por inflación no tienen ningún tipo de exención en cuanto a las utilidades estas. Bueno, en este caso estamos hablando de una persona humana que recibe un interés accionario. Sí, no, Sergio, yo compartimos en el grupo la del 108 con respecto a la alternativa que tenía el 3, dice indicar el tratamiento fiscal del ingreso anterior para una sociedad anónima. Sí, el caso anterior. En el caso de las exenciones, en muchos casos dice qué tipo de persona, por ejemplo. El de las ventas de acciones dice que está exento si es una persona humana quien vende las acciones, una asociación indivisa, y no es una empresa que se dedica, o sea, un agente de bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Pero en muchos casos no dice, entonces, por ejemplo, el del plazo fijo no dice que es una persona humana. ¿Pero por qué entonces no le es aplicable para una persona jurídica? Porque el 108A le da la posibilidad de que esté exento el plazo fijo. ¿Sí? Para el plazo fijo. Si ya vimos el plazo para fijo. Implementar nada más. Pero acá dice, en el punto 3 habla de una persona humana. No, pero en el caso que fuera una sociedad se refiere, Diego, en la alternativa que nos plantea. Cuando ustedes explicaron lo de la alternativa, dijeron que estaba grabado por el artículo 2, y todo está grabado por el artículo 2. El tema es por qué no está exento. No está exento porque por más que le sea aplicable, por ejemplo, la exención del plazo fijo, porque el plazo fijo no dice en ningún lado que tiene que ser una persona humana, porque esa exención no opera para las personas que hacen ajuste por inflación. Ah, bien, está bien. A eso es lo que voy. Solamente para esa alternativa. No, está muy bien, profesor, está muy bien. Inclusive está mencionado en el planteo el artículo 108, está bien. Disculpen la intromisión. Sí. No, está perfecto. No, que sea la última vez, Diego. Muy bien, profesor, muy bien. Bueno, y el artículo 4, inciso B, dice un premio en efectivo por haber ganado el telequino. Bueno, esto ya lo analizamos cuando vimos el objeto. Nadie se dedica a ganar telequino. O sea, porque si fuera así, ¿sabe? Laburar nunca más me dedico a ganar telequino. Entonces esto es un premio juego, digamos, de azar, como dicen. Está fuera del ámbito del impuesto y cada uno de esos tiene su propio impuesto, digamos. Es un ingreso clásicamente, como se dice, fuera del ámbito del impuesto o no computable, porque no cumple los requisitos del artículo 2, inciso 1. Esto está fuera del impuesto. Sigamos con el 5. Bueno, el 5 dice: una persona humana es arquitecto y percibió en X las siguientes rentas en Banco Macro Sociedad Anónima. Primero, intereses de plazo fijo sin cláusula de ajuste, 15.500 pesos. Intereses por depósitos en caja especial, 30.000 pesos. Y a su vez abonó intereses por la compra de bienes e insumos para su estudio, 10.000 pesos. Bueno, acá hay que comprender lo siguiente. Intereses famosos, lo que se llama los intereses activos y intereses pasivos. Los puntos A y B son clásica de intereses activos. Es lo que yo percibo como consecuencia de la colocación de un capital. Y en el caso de los intereses por la compra de la computadora, son los intereses que me corresponden abonar como consecuencia de la compra de un bien. Acá hay una cosa adicional que hay que analizar,
para ver el tratamiento a seguir, que se trata de un bien que está vinculado a la actividad económica. Cuando yo me encuentro ante esta situación, el artículo 26, antepenúltimo párrafo, me dice, estamos hablando de exenciones, ¿no? Lo leo, Sergio. Por favor. Cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H, o que son todos los intereses, ¿sí? O actualizaciones activas a que se refiere el inciso T, con los intereses o actualizaciones mencionados en el artículo 85, inciso A, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. El artículo 85, inciso A, habla de deducciones admitidas y se refiere a intereses de deuda, respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Bueno, esos intereses que menciona el artículo 85, inciso A, son los que están vinculados a la actividad gravada. Entonces, cuando yo tengo intereses activos, como dice acá, acaba de hablar la profesora, intereses activos contemplados en el inciso H, como es este caso, y tengo intereses del artículo 85, inciso A, el artículo 183, si no deduzco bien, 183 el de Flor, o el 94 del decreto. Ahí lo busco. 183 de la ley y 94 del decreto. Bueno, esos dos artículos, ¿sí? Dicen con, vamos a leerlos por la duda, porque... Voy a leer el 183. Bueno, bien. Exenciones, intereses y actualizaciones negativas, compensación. Cuando corresponda a la compensación previa al artículo 26, antepenúltimo párrafo, los intereses y actualizaciones negativos compensados no serán deducibles. Si de tal compensación surgiera un saldo negativo y procediera a su respecto el prorrateo dispuesto por el artículo 85, inciso A, se excluirán a ese efecto los bienes que originan los intereses y actualizaciones activos exentos. ¿Y el 94 del decreto? 94 del decreto dice: compensación de intereses. A los efectos de la compensación que establece el penúltimo párrafo del artículo 26 de la ley, solo deberán computarse los intereses y actualizaciones que resulten deducibles en virtud de lo establecido en el inciso A del artículo 85 de la ley, es decir, aquellos que guarden relación de causalidad que dispone el artículo 83 de la ley. Si de tal compensación surgiera un saldo negativo, este será deducible de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia de que se trate. Bueno, en el caso del ejercicio que nos plantea el práctico, yo tengo que sumar los intereses activos, que me dice el 26, inciso H, plazo fijo y depósitos en caja de ahorro especial sin cláusula de ajuste, que suman 45.000, y tengo que restar que yo aboné en concepto de por la compra de 2 computadoras. Esa exención impositiva, obviamente, es positiva, y eso van a ser, digamos, los únicos intereses que yo voy a poder declarar como un ingreso como consecuencia de mi variación patrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una ganancia que yo obtuve y que es el resultado de compensar lo que yo gané por un lado, más lo que pagué por el otro, y me surge una compensación positiva. Si es negativa, o sea, si lo que yo pagué para bienes, por compra de bienes, ¿cómo es? Si están vinculados a la actividad gravada, si están todos vinculados a la actividad gravada, podré deducirla, pero solamente esa diferencia. Por el artículo 85, inciso A. Esto hay que comprenderlo de una manera un poco más global, porque un contribuyente en un periodo fiscal va a tener que justificar todos los ingresos y los egresos habido y por haber que tenga en un periodo fiscal.
bajo un mecanismo que vamos a ver mucho más adelante, que se llama la justificación de las variaciones patrimoniales de un periodo fiscal. Esa justificación el contribuyente va a tener que cerrar su declaración jurada indicando los ingresos y los egresos grabados, o sea, lo que le quedó de su actividad, los ingresos exentos, los no alcanzados, ¿sí? Y por supuesto todo lo que fue abonando en sus gastos personales y en las demás cosas que tienen que ver con su actividad grabada o no. Entonces, todo eso se resume en un cuadro, que no voy a hablar de ese tema, pero voy a mencionar que todo lo que le pase a un contribuyente en un periodo fiscal X, todo tiene que tener un tratamiento y una exposición en la declaración jurada, ya sea que esté grabada, ya sea que estén exentos o ya sea que estén fuera del impuesto. Por ejemplo, el telequino ese, si ganó algo, tiene que justificarlo en esa declaración jurada. Así que esto es un concepto un poco más amplio que va más allá de la determinación estricta del impuesto que nosotros estamos utilizando, estamos tratando de comprender. Pero no significa que esto que no tenga un tratamiento un poco más amplio, como más adelante vamos a ver. No se asusten, pero es así, ¿eh? Así que por eso vamos a ir aprendiendo a entender lo que tenemos que liquidar y determinar como impuesto. Y después veremos qué hacemos con las otras cosas que van más allá de la liquidación del impuesto. Porque lo que está exento no lo voy a incluir en el impuesto, porque está exento, no lo voy a poner en la base imponible. Ahora, lo tengo que informar y lo tengo que informar en otro cuadro, que son las variaciones patrimoniales como acabo de mencionar. Hago este comentario para que se sepa que no es que esto no está en la declaración jurada de impuesto. Ah, pero esto, entonces no, esto va a ir en otro lado, porque todo tiene que tener un tratamiento. Bueno, la persona humana, vamos a dejar el 6 y el 7, Flor, porque me parece que no vamos a llegar, para que lo hagan ellos, no tenemos mucho tiempo. Bueno, ¿y qué vamos al 8, al de horas extras? Nosotros le vamos a pasar esto. A mí me gustaría decirle lo siguiente. Ustedes fíjense el 6 y el 7 y cualquier consulta que tengan en la próxima clase lo vemos. Bueno, igual. No sé si... ¿Vamos al 8? Y sí, pero lo vamos a desarrollar así. Ponelo en pantalla, a ver. Sí, leo el planteo y lo pongo en pantalla. Bueno, vamos al 8, horas extras. A partir de los siguientes datos, determinar el monto exento. Ya me está dando como una información y me está aclarando que las horas extras tienen una parte que se encuentran exentas, ¿sí? Vamos a leer ahora en la ley cuál es esa parte que se va a considerar exenta. Valor de la hora normal, 25.000 dividido 200, 25.000 es el sueldo, las horas mensuales son 200 horas y el valor de la hora es de 125. El práctico me da un cuadro que dice que son datos que surgen de la liquidación anual y dice el sueldo anual, un supuesto, 345.000, horas extras al 50% trabajadas en días hábiles de lunes a viernes, 100 horas a un valor, la hora de 187,50, 22.500. Horas extras al 50% trabajados en días sábados, 180 horas, el valor de la hora 187,50, 33.750. Horas extras al 100% trabajadas en días sábados después de las 13 horas, 60 horas. El valor de la hora es 250, 15.000 pesos. Horas extras al 100% trabajados en días feriados, 240 horas, a 250, 60.000 pesos. El total del sueldo bruto son 600 horas, 476.250, menos las retenciones por aporte de seguridad social y obra social, 80.963, me queda un neto a percibir de 395.288. Lo que nosotros vamos a determinar en este práctico es qué porción de las horas extras corresponden que estén exentas, según lo que establece el artículo 26 de la ley en su inciso X. A ver, voy a compartir el cuadrito.
Yo quiero aclararles una cosita, entonces les voy a ayudar un poquito para que ustedes interpreten bien el práctico, porque ver uno por uno va a ser medio complicado y va a ser largo. Pero lo que tiene que saber de las horas extras son dos cosas. Traten de espero ser claro. Una hora extra tiene un valor determinado, que según en qué momento se lleve a cabo, varía. Si uno tiene un valor, uno tiene un valor normal donde la hora de mi trabajo, por mi sueldo, por mi categoría, por lo que fuere, tiene un valor normal, la hora de trabajo. Ahora, si yo trabajo un día a la tarde, un día normal de trabajo, me quedo unas horas extra a trabajar, esa hora extra, ¿sí?, va a tener un pequeño adicional como consecuencia de que se trata de una hora extra. Ahora bien, pero si yo tengo un trabajo de hora extra, como dice el artículo 26, fines de semana, días inhábiles, de feriado, bueno, esa hora extra va a tener un valor mayor. El valor mayor va a ser el 100%, va a ser de una hora extra normal con relación a la hora normal, en el caso de esas horas extra. ¿Qué es lo que la ley exime? Como bien leyó la profesora, dice, la diferencia en el valor de las horas ordinarias. Entonces, una hora extraordinaria tiene un valor de 10 pesos y una hora extra hecha un domingo tiene otro valor, supongamos 15 pesos. Digo así números sencillos para que se interprete. Lo que la ley lo califica como exento es esa diferencia entre 15 y 10. Estrictamente esa diferencia va a estar exenta. Es decir, que cuando el contribuyente declare las horas extra por 10 pesos, porque son las horas extra, porque es el valor de la hora extra de un día normal de trabajo. Pero también va a declarar 10 pesos de la hora extra que hizo el sábado y domingo, feriado. Y lo que no va a declarar son los 5 pesos de la diferencia. Eso está exento. Eso quiero que se lo graben bien y que lo interpreten bien. Y el otro beneficio que tiene las horas extra, artículo 94, creo que es el cuarto párrafo de la ley. A ver, Flor, ayúdame un poquito. 94, cuarto párrafo. 94. Cuarto párrafo. Cuando la determinación del ingreso neto corresponda a horas extras obtenidas por trabajadores en relación de dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin incluir las indicadas en el inciso X del artículo 26, no se computarán a los fines de modificar la escala establecida en el primer párrafo, por lo que tales emolumentos tributarán aplicando la alícuota marginal correspondiente previo a incorporar las horas extras. Bueno, ese es el otro beneficio que tienen las horas extras. Que las horas extras grabadas, porque las exentas ya están exentas, digamos, pero las horas extras grabadas que conforman la liquidación del trabajador, esas horas extras grabadas, ¿sí?, cuando yo voy a encuadrar la renta gravada de ese trabajador dentro de la tabla del artículo 94, que ahí me habla de ganancia neta de tanto a tanto, pagan un fijo y un porcentaje. Cuando yo voy a ver en qué fila está la renta gravada de ese contribuyente, tengo que detraer a los efectos de ver en qué fila va las horas extras grabadas. Porque si una ganancia grabada tiene una hora extra, no va a ser lo mismo esa ganancia grabada y yo le saco las horas extras grabadas. Entonces, le saco las horas extras grabadas y me fijo la fila donde va. Una vez que obtuve la fila donde va, para determinar
la renta gravada, sumo esa hora extra y calculo de acuerdo a lo que me indica la fila. ¿Se entendió? Espero que lo hayan entendido. Tengo que detraer la hora extra gravada a los efectos de encuadrar en qué fila del artículo 93. ¿Determiné en qué fila iba? Bueno, en esa fila grabo toda la renta gravada, o sea, incluyendo las horas extras. ¿Por qué? Porque es un beneficio, porque no va a ser lo mismo que yo declare en una fila, teniendo las horas extras incluidas en mi ganancia neta, que no teniéndolas. Entonces, a lo mejor puedo bajar una fila. Si me correspondía la 5, puedo bajar a la 4. Si estoy en la 4, no es lo mismo, no voy a pagar lo mismo que la 5. Entonces, hay un beneficio ahí. Esos son los dos beneficios que la ley le otorga a las horas extras. Pero lo importante es que la hora extra exenta que dice la ley es la diferencia de valor entre la hora extra hecha en un día hábil, feriado, con todo lo que dice el artículo 26, y la hora extra normal. Otra cuestión que es relevante también en estos casos, se tiene que poder verificar que efectivamente se trabajó esos días. Ojo al piojo. El trabajador tiene que tener elementos que le permitan demostrar que él trabajó esos días. El empleador tiene que tener todo llevado ordenadamente para poder demostrar que ese trabajador trabajó el día feriado y trabajó, digamos, teniendo en cuenta esos requisitos. A partir de ahí, la diferencia de valor de las horas extras en la hora extra por la cantidad de horas extras realizadas están exentos. Obviamente están exentos el valor bruto menos todas las retenciones, ¿no? Eso es lo que está exento. Así que yo quiero que lo piensen un poquito esto y bueno, y después ir solucionando este práctico, cosas que no vamos a poder hacer ahora. Lo voy a explicar un poquito rápido para no quitarle tiempo a las comisiones, ¿sí? Igual bueno, lo van a resolver. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si vamos a llegar a los 100. Yo no creo que le lleguemos a los 100. ¿Sí? Yo voy a arrancar con este práctico, despacito, y bueno, que se queden los chicos de la otra comisión, y cuando termine el práctico, de última, para no repasar todo de nuevo, que salgan. Bueno, fenómeno, Diego, fenómeno. Bueno, entonces... De todas maneras, ustedes nos dan muy apurado, y yo también doy un poco bastante bien. Bueno, de todas maneras, el concepto más o menos ya está más, de alguna manera, analizado, digamos, y ahora hay que ver los números un poquito. Claro. Bueno, entonces... Exactamente. Lo único que estamos en 90, yo no sé, son 91, pero faltan, ya pasaron ya unos minutos, así que no sé si llegamos al 100. ¿Sí? Como comunicación, permiso, Diego, entonces un ratito, a los chicos de nuestra comisión, nosotros... nos despedimos y nos vemos el martes. De todas formas, ustedes continúan con el profesor Cáceres un ratito y van a ver el desarrollo con más claridad de este ¿sí? Y otro tema que recién me pidieron que aclaremos es que mañana el examen va a ser para la comisión A de 20 a 21 y para la comisión B de 21 a 22. Hubo un error en el anuncio, ¿sí? Igual vamos a pedirle que mañana lo publiquen, pero para que ya lo tengan en cuenta. De 20 a 21 la primera comisión y de 21 a 22 la segunda comisión. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, estamos en contacto. Cuando dudas, repase el fin de semana y el día martes nos juntamos y de nuevo... Las preguntas que tengan, anótenlas y bueno, trataremos de ayudarle a que se entienda lo mejor posible. Bueno, buen fin de semana para todos. Para Eugenia sí sigue la clase, van a terminar de resolver este práctico con el profesor Diego. Bueno, profesor, muchas gracias. Libero y les dejo el lugarcito. Chau. Un abrazo, un beso para todos. Chau. Diego, dejo de compartir. Dale, deja de compartir, nomás compartimos nosotros. Dale. Ok. Chau. Chau, profes. Bueno, antes que nada, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien. Hoy vamos a tener un poquito más de público, ¿sí? No sé si
escuchaste, bueno, uno de los chicos de la otra comisión por ahí se van a quedar, y vamos a arrancar con el de horas extras, ¿sí? Le voy a pedir nada más que, bueno, después de ese, si alguno se quiere desconectar, 97. Así que Claro. el que ya lo entendió al práctico y más o menos lo sabe, si quiere salir no hay problema, ¿sí? Pero bueno, la idea es fijar un poquito más ese, que por ahí tenía un poco más de cálculos para que ustedes se entiendan un poquito mejor, ¿sí? Vamos a compartir un poquito el planteo. Y ahí lo vemos un poquito, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar un poquito con el tema, estamos trabajando con exenciones, que fue lo que estábamos viendo en la clase pasada. Así que vamos a arrancar con el 8, que ahí los chicos de la comisión anterior se quedaron un poco con las ganas de terminar de verlo un poquito, y bueno, yo necesito arrancar de cero para poder explicar a los chicos nuevos que están ingresando, así que vamos de nuevo del comienzo. El práctico 8 habla de horas extras. Dice, a partir de los siguientes datos, determinar el monto exento. Valor de la hora normal, ¿sí? 25.000 sobre 200, 225.000 debería ser la remuneración bruta, ¿sí? ¿Sí? Te pido que mires nomás si llegamos a los 100 en algún momento, porque bueno, ahí ya no va a entrar nadie. ¿Sí? 25.000 son la remuneración bruta, 200 entonces es la jornada, llamémoslo así, la cantidad de horas que tendría el mes para trabajar. Entonces 25.000 dividido 200 sería 125 pesos por hora. Ese vendría a ser el valor de la hora normal, ¿sí? Entonces, en base a esos datos me dice, datos de lo que pasa en todo el año. Acá me dice lo de todo el año, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que, por ahí, captar un poquito, que generalmente ustedes pueden estar, en este caso particular, de los dos mostradores, ¿sí? Desde el punto de vista de las empresas que tienen que liquidar los sueldos, le van a hacer el cálculo del sueldo, y como agente de retención del impuesto a las ganancias van a tener que ustedes hacer esta diferenciación de qué está grabado y qué está exento para poder armar la retención y después los formularios y demás AFIP. Y por otro lado puede pasar de que ustedes sean los asesores o que a su vez sean los empleados de estas empresas y les toque a ustedes sufrir las retenciones o asesorar a algún empleado que sufra las retenciones, entonces tienen que saber obviamente cómo calcularlas, ¿sí? En este caso particular le da los datos de todo el año, le dice que todo el año ganó 345.000 pesos de remuneraciones y después tienen diferentes tipos de horas extras, ¿sí? ¿Por qué esta diferenciación de horas extras? Porque, primero, no todas están exentas, ¿sí? O sea, todas están grabadas, para empezar ahora están grabadas, están dentro del objeto del impuesto. Pero algunas están exceptuadas una parte y otras tienen efectos en la liquidación o en la elección del tramo de la escala del impuesto. Nosotros vamos a ver que en el artículo 26, ¿sí? Inciso X, que dice, la diferencia, fíjense lo que dice lo que está exento, la diferencia entre el valor de las horas extras y las horas ordinarias, decíamos hoy que la hora normal valía 125 pesos. Quiere decir de que cuando yo hago una hora extra, esos 125 pesos de la hora extra queda grabada. En ningún caso está exento. Solamente lo que está exento es lo que la empresa le paga por sobre los 125 pesos, ¿sí? Que vamos a ver ahora cuáles son. Entonces dice, la diferencia entre el valor de las horas extra y el de las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en los días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, calculados conforme a la legislación correspondiente, que es la ley de contrato de trabajo o depende de la ley que les toque a cada uno, ¿sí? Entonces, en la práctica, los trabajadores van a soler tener dos tipos de horas extras. Las que tienen el 50% de recargo, que van a ser en días comunes, ¿sí? O sea, que no son feriados, y sábados hasta las 13 horas, y las que tienen el 100% de recargo, que van a estar efectuadas el sábado después de las 13 horas, los domingos y los feriados. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, el recargo de las horas extras al 100,
siempre exenta, porque siempre son efectuados en feriados, fines de semana. No hay horas extras al 100% efectuadas en días comunes. No existe la posibilidad. ¿Ah? Ahora, las horas extras al 50% sí pueden ser horas extras hechas de lunes a viernes y pueden ser horas extras hechas el sábado a la mañana, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, voy a tener que tener, o sea, las horas extras al 100, ya me hago una regla memotécnica en la cabeza y ya sé, las horas extras al 100 significa que valen el doble. Si la hora extra normal vale 125, las al 100 vale 250. Y ya sé que de esos 250, 125 está grabado, 125 está exento. Ahora, de las que están grabadas al 50, de las horas extras que trabajó el 50%, tengo que separar cuáles son efectuadas en días comunes y cuáles son efectuadas en fines de semana. Porque es imposible que haga una hora extra 50 feriado, por ejemplo, porque son todas al 100. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nuestro planteo dice, bueno, horas extras al 50% trabajados en día sábado, ¿sí? Bueno, acá arranca primero, perdón, dice, sobre el supuesto, vamos a compartir la solución, perdón. El planteo, vamos a compartir un poquito la solución. Bueno, ¿se ve, Clau? Sí, se ve, Diego. Se ve fantástico, bueno. Ahí, en la parte de arriba está el planteo, ¿sí? Como partir, y en la parte de abajo está la solución, ¿sí? Yo lo voy a agrandar un poquito porque... Ya, por ahí se puede agrandar un poquito porque es un... más grande. Ajá. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí fantástico. sí. Entonces, el cuadrito de arriba es el planteo y el cuadrito de abajo es la solución. Fíjense que arriba dice, bueno, el sueldo anual, o sea, toda la suma de todos los sueldos, de todos los meses, más el aguinaldo, más todo eso, que está en rubros remunerativos, está todo grabado en el impuesto, son esos 345.000 pesos, eso no va a tener impacto acá en determinar la parte exenta, porque lo que yo quiero calcular es la parte exenta. Y después dice, horas extras al 50% trabajadas en días hábiles de lunes a viernes. Esas horas extras trabajadas en días hábiles, ¿hay alguna parte que esté exenta? No. No, como hablábamos hace un ratito, no. ¿Por qué? Porque las horas extras exentas eran las que se efectuaron en días feriados y los fines de semana, inhábiles y fines de semana. ¿Sí? Ahora bien, acá en la solución no está planteado, pero esta línea que está acá, nosotros vamos a complementar con el artículo de cuotas, que es el artículo 94, ¿sí? 94, primero, segundo, tercer, cuarto párrafo del 94, que dice lo siguiente. Cuando la determinación del ingreso neto corresponda a horas extras obtenidas por trabajadores en relación de dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin incluir a los fines, sin incluir las indicadas en el inciso X del artículo, o sea, sin incluir las horas exentas, ¿sí?, no se computarán a los fines de modificar la escala establecida en el primer párrafo, por lo que tales emolumentos tributarán aplicando la alícuota marginal correspondiente previo a incorporar las horas extras. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el 94, ¿no? Cuando habla de la escalita, le dice, tiene un cuadrito, y en el cuadrito dice de 0 a 47.000, 5%, de 47.000 a 95.009, ¿sí? O sea, tiene una alícuota progresiva. Entonces, lo que me está diciendo acá es que estas horas extras que no quedaron exentas, cuando yo tome el total de la remuneración, esas horas extras tienen que quedar grabadas, ¿sí? Pero no tienen que hacer que cambie la escala al siguiente renglón. ¿Sí? Van a quedar grabadas a la escala, al monto que me da sin sumarlas a esas horas extras. Vamos a suponer, por decirle algo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que mi ingreso es de
sin las horas, sin estas 2.500, es 180.000 pesos. ¿Sí? Si mi remuneración bruta es 180.000 pesos, ¿sí? Si yo le sumo 20.500, voy a tener 195, ¿no es cierto? Perdón, 205, ¿sí? Entonces voy a caer en la escala que va entre 190 y 286. Pero yo tengo que ocupar la anterior, porque si yo no le sumo, tengo 180.000, estoy en la de 143 a 190.000, que paga 12.393 y el 15% del excedente. O sea, lo que pasa acá es que no cambia no cambia exactamente, no cambia la tabla. Es un poquito complicado, lo sé que complica todo en esto acá, toda la ley es complicada. Pero bueno, ustedes tienen que saber cómo funciona, ¿sí? Para esto, el día de mañana, espero que trabajen en una empresa que tengan un sistema informático, ¿no? Que les permita, imagínense ustedes que tienen 150 empleados, ustedes son los contadores de una empresa, que acá Claudia conoce, por ejemplo, de transporte automotor, que tienen muchas retenciones de ganancias, con montones de empleados, y tienen que estar controlando uno a uno a ver si cómo fueron las horas extra, y todo eso se hace con fórmula, se parametriza el sistema, y bueno, y obviamente sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Si son muchos empleados, complica un montón. ¿Se entendió esto del cambio de escala? Hay 99, uno puede abrir el micrófono. Sí, Profe, entonces en base a su ejemplo, se compone la escala de hasta 190, pero con el valor de 205. Claro, siempre va a pagar el impuesto, ¿sí? Todos, los 205. Solamente que en vez de pagar la alícuota más alta que iba a caer en el renglón siguiente, va a tributar en la escala anterior. ¿Sí? Esto va a tener algún efecto si justo te cambia la escala, si no, no va a tener ningún ahorro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá me da 345.000. Si yo busco en la escala 345, estoy entre 286 y 381. ¿Sí? Si yo sumo 345 más 22.500, todavía no pasé a la otra escala. Ah, entonces eso, todo lo que dice el 94, cuarto párrafo, no me impacta. No me cambia la vida en nada. ¿Se entendió? Porque no pasó a la siguiente escala. Solo le di ese ejemplo. ¿Ah? Profe, o sea, ¿por qué no varía el monto, digamos, al sumar? Claro, porque al sumar no pasa el umbral superior de la tablita. Fíjate que la tablita es entre 286 y 381. Entonces, si yo estoy en ese rango, va a pagar 37.658 más el 23% del excedente de la parte de abajo. ¿Ah? Entonces, como no pasó la parte de arriba, estoy en ese renglón. ¿Sí? Profesor, disculpe, y José le habla. Y con ese mismo ejemplo, si por ejemplo saca el renglón anterior y cayera en la otra escala de 381.000 en adelante, yo igual considero esa base imponible, pero tributo solamente 37.000, el renglón anterior. No. Considerás igual esa base, considerando 37.000, sí, y a los 286 le restás el importe que te dio y le multiplicás. Lo que cambia que en vez de al excedente, a lo que se pasó a aplicarle el 27%, le aplicás el 23%. O sea, cambia la alícuota nada más. Cambia la alícuota nada más, exactamente. Ah. Pero, o sea, mirando así en ese ejemplo, ¿no? Hay mucha diferencia entre pagar 19.000 y 37.000, uno debe evaluar ahí, ¿no? Sí, más vale que hay diferencia. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de bases totalmente distintas. Claro. O sea, nunca te va a cambiar el fijo. El fijo no te cambia la alícuota. Nunca te cambia. Claro. Comprendo. Sí. Gracias. Muy amable. ¿Ah?
¿sí? Ustedes se matan y esto es todo un quilombo y terminan siendo 2 pesos, disculpen, pero suele ser, primero, ¿por qué? Porque no es mucho el quantum de las horas extras, por ahí no es mucha plata. Y segundo, que bueno, el impacto que tiene, ¿no es cierto?, por ahí, el cambio de alícuota sobre solamente esa opción, a lo mejor no significa mucho, pero bueno, ustedes tienen que conocer. Bueno, después tenemos horas extra al 50% trabajadas los días sábados, ¿sí? Eso sí, está exenta el excedente, son 180 horas, vale 187,50, que son ¿qué cosas? ¿Por qué acá cambia el valor? ¿Sí? Porque es 125 el valor de la hora normal, y si tiene el 50% de recargo es 125 por 1,5. Eso me da 187,50, ¿sí? Total 23,750. Después tenemos las horas extras al 100% trabajados en día sábado, después de las 13 horas, valen el doble, son 60, esas están también 60 por 250, 15.000 pesos. Horas al 100% trabajadas en días feriados, 240, y acá me da el total. El total de horas extras que cumplen las condiciones del artículo 26 es 108.750. Pero ¿qué pasa? Solamente el exceso está exento, ¿sí? Entonces, yo a esta cantidad de horas le saco cuánto es la parte normal de esas horas. Son en total 480 horas extras que trabajó, y el valor normal de esas 480 horas es por 125 pesos 60.000. Me da que el excedente, que son las que valían el 50% más y las que valían el 100% más, son 48.750 pesos. ¿Sí? Y acá hay una porción de los aportes. Los aportes del empleado, ¿sí?, son conceptos deducibles, ¿sí? La jubilación, la obra social, el sindicato. ¿Y qué pasa? Esos conceptos deducibles van a estar vinculados ahora a un concepto exento. Entonces, lo que me pide también la ley y el decreto es que yo los subsuma, los aplique a las horas exentas, y lo que va a estar exento va a ser solamente el neto entre el valor que yo determiné menos las retenciones, ¿sí? 40.463 es lo que va a estar exento, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Ah? Sí, profe. Parece que es muy complejo. Le preparamos otro ejemplo y le subimos al aula otro ejemplo resuelto, si quieren, como para que ustedes lo analicen, o uno con otros valores y demás, para que ustedes lo pongan un poquito, le echen un poco de mano, ¿sí? Profe, y una consulta, de ese valor que es 40.463, que es el monto de ganancia exenta. Perdón, pensé que era la ganancia neta. Supongo que, por ejemplo, la ganancia neta hubiese sido 40.463. ¿Pagarías del 5% de ese? ¿Cómo? Vio que en la escala regresiva del artículo 94 dice que cuando es entre 0 a 47.000 la ganancia, paga más el 5%, como que no entiendo bien cómo se lee el cuadro del artículo 94. Claro, sí. Vamos a mirar, vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? Fíjate, la ganancia de él, en realidad, es esta, la que está acá arriba, ¿sí? Estos 3.95, ¿sí? Esa es la ganancia de él. Lo que pasa es, bueno, que acá están restadas las retenciones, que está bien que se resten, son deducciones generales. Pero en este 3.95 está este 40.463, ¿sí? Es decir, yo acá pongo 40.463 y hago la resta entre este menos este, y ese es, de alguna manera, este es la ganancia neta sujeta a impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso me da 3.54. Si yo me miro en la tabla del artículo 90, 3.54 está entre 2.86 y 3.81. ¿Esto? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? Este 3.54 incluye los 22.500. ¿Sí? Entonces yo acá le voy a restar
este valor menos 22.500. ¿Ah? 332.325. ¿Me cambia la escala? No cambia la escala. ¿Sí? O sea, sin las horas extras, igual está entre 2.86 y 3.81. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, entonces, significa que va a pagar lo mismo. O sea, yo voy a pagar el impuesto. Vamos a hacer acá el impuesto. El impuesto es 37.658,64. Ese es el fijo, ¿sí? Más, voy a poner este, y le voy a restar el límite inferior. 286, 014,96. Y a ese valor le sacamos el 23%. Y el fijo más este porcentaje es el impuesto determinado. Este 54.484,95 es el impuesto determinado. Ese profe, tenía mi duda. ¿Se vio entonces cómo? Ustedes todavía no vieron el artículo 90, ese es el tema, ¿sí? Cuando lleguen y los profes de teoría le van a explicar cómo se trabaja, y bueno, nosotros en los ejercicios van a ver, ¿sí? En este caso particular, si no, tomando así, no le hace cambiar de línea las horas extras grabadas. ¿Ya? Dale, muchas gracias, profe. Yo no sé si pusimos eso abajo, pero bueno. Sí, está acá discriminado nada más, pero bueno, yo lo hice con el cálculo, ¿sí? Bueno. Estamos, chicos, vamos a hacer el resto entonces de los planteos. A los chicos de la comisión anterior, si se quieren retirar. Libres. Si se quieren, como es, una sobredosis, quieren quedarse, quédense, no hay problema nadie. ¿Sí? Pero que no, vaya a cocinar, cenar, que quiera. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué era que se sacaba lo de la proporción de los aportes? Porque la proporción de los aportes es un concepto que es deducible, ¿sí? Entonces, si yo no le saco, no le apropio, es como que el trabajador va a ocupar esos aportes para bajar ganancia grabada, que sí tiene que pagar el impuesto. Por eso la ley dice, bueno, cada cosa con o sea, separado, una cosa con, o sea, cada concepto que incluya a su vez el porcentaje de que le corresponde a ese concepto, ¿sí? Acuérdense que ustedes van a leer y en los artículos de la ley les dice, ¿no es cierto?, en el criterio general de la deducción de los gastos, ¿sí?, habla siempre de la relación de causalidad. O sea, yo me puedo deducir en la medida que esté vinculada a la obtención de ganancia grabada. Y esos aportes no van a estar vinculados a ganancia grabada, ¿sí? Eso en primer. En segundo lugar, lo dice específicamente porque en las deducciones generales se rompe ese criterio que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede deducir como deducción general el gasto de obra social. En realidad, a lo mejor no está vinculado. Si yo tengo un alquiler, por ejemplo, si yo alquilo inmuebles, que yo esté sano o enfermo, no va a cambiar en nada el monto de alquiler que yo tenga, ¿sí? Por ahí la obra social está más vinculada a una persona que trabaja, por ejemplo, no sé, un abogado, un ingeniero, un contador. Si está enfermo no hace plata, gana plata, o un empresario, ¿sí? Pero el legislador quiso otorgar o de alguna manera incentivar o darle beneficios a determinados conceptos de la seguridad social, como es la jubilación, como es la obra social, como son los seguros de vida y demás, que en esos casos, esas deducciones, las deducciones generales, en general, vale la redundancia, no tienen que tener una vinculación. Por eso acá, en la ley y en el decreto, aclara la porción de los
a poder sacarlos del ámbito, sino yo como que me voy a tomar dos veces un beneficio. Por un lado, voy a tener exenta las horas extras y por otro lado me voy a estar reduciendo la jubilación de las horas extra exentas. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Seguimos, Clau? Dale. Arrancamos en el 2. Te dejo que leas un poquito. Dale. Si podés agrandar un poquito el... Sí, voy. Ahí estamos. Dale. Entonces vamos al punto 2 del práctico. Dice, una persona humana es autor de obras líricas, es residente en el país y en el año X ha obtenido ingresos por A. Como autor en el año X-3 escribió un libro, dicha obra se encuentra registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por su publicación y ventas percibió en el año X 125.000 pesos. Costos y gastos, 100.000 pesos. Además de los siguientes ingresos tuvo intereses, depósitos en caja de ahorro en el país que se vengaron y percibieron por 115.000 pesos. Interés proveniente de préstamos efectuados en una sociedad anónima argentina por 85.500 pesos. ¿Qué les parece? ¿Qué renta es la ganancia que tuvo como por derechos de autor? En principio una renta grabada, ¿no? ¿De qué categoría? De la segunda categoría. Muy bien, segunda categoría. Pero si vamos al artículo 26, inciso J, de 26. Vamos a leer, dice, hasta la suma de 10.000 pesos por total las ganancias provenientes de la explotación de derecho de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscritas en la Dirección General de Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción, y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una alegación de obra o de formalizada o no con locación de obra de servicio, con locación de obra o no contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior. En este caso, volviendo al práctico, ¿cumple los requisitos que me condiciona la exención de los 10.000 pesos para obtener esta parte de 10.000 pesos exenta? Sí, profe. Cumple, ¿no? Entonces, ¿qué parte estaría exenta? ¿Y qué parte estaría grabada? Dice que percibió los 125.000. ¿Los 125.000 es renta grabada o le tengo que restar el costo?
Le tengo que restar los... Restar, entonces en principio sería renta grabada los 125.000 menos los 100.000, o sea que quedarían grabados los 25.000. Pero la ley, si cumple estos tres requisitos, me dice que hasta 10.000 estarían exentos, o sea que la parte grabada quedarían en 15.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Dale. ¿Qué más? Después tenemos, siempre hablando de esta misma persona física, dice, intereses, depósitos en caja de ahorro del país que se devengaron y percibieron por 115.000 pesos. ¿Están grabados? Exento. En principio es renta de segunda categoría, pero la ley los exime de pagar impuestos por el artículo 16, inciso H. ¿de acuerdo? H. H. Muy bien. Muy bien. Además, percibía intereses provenientes de préstamos efectuados a una SA argentina por 85.500 pesos. También estamos hablando de renta de ¿qué categoría? Percibía que renta de segunda. Segunda categoría es colocación de capital. ¿Y esto está exento? Está grabado. Está grabado. O sea que debe tributar por los 85.500. ¿Está hasta acá? Sí. Bueno. Seguimos con el punto 3. Bueno, una persona. Sí. En el 3, ahí yo le leo, Clau. Dale. Una persona humana obtiene ingresos en X por los siguientes conceptos. A. Compra-venta de bonos externos emitidos por el gobierno argentino por $10.950. ¿Sí? Básicamente, bueno, todo el punto 3 está hablando, los 4 incisos, de lo que se conoce como la renta financiera, ¿sí? La renta financiera tiene que ver generalmente siempre con la segunda categoría, y por ahí, si bien no vieron ganancias, me imagino que algún diario en algún momento, alguna noticia habrán escuchado, y es algo que se viene trabajando hace varios años en Argentina, un ida y vuelta en que se graba, no se graba, se viene, se lo considera exento y demás. Así que lo que nosotros vayamos a comentar hoy es para el año 2020, ¿sí? Es lo específicamente estipulado para el año 2020, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos compraventa de bonos externos, ¿sí? Repito, los 4 incisos son de segunda categoría, pero tenemos el tipo de persona que obtiene esos ingresos, ¿sí? Porque en algunos casos están específicamente para la persona humana la exención, y las condiciones también que se tienen que dar para que se dé esa exención, ¿sí? En este caso particular son bonos emitidos por la Argentina, generalmente son títulos públicos, y la intención de que esté exento es por una cuestión de que entonces es más fácil vender el título, porque la persona que quiere comprarlo tiene un incentivo de que no va a pagar impuestos sobre la rentabilidad, porque ahí le cambia la tasa efectiva del bono. Está exento, ¿sí? ¿Y por qué está exento? Por el artículo 26, último párrafo, y que nos lleva al 98A. Es bastante rebuscado, hasta nosotros estuvimos dando vuelta, ¿sí? Así que bueno, es normal que por ahí a ustedes se les complique. Nosotros vamos a ver si les compartimos después unos cuadritos, ¿sí? En donde más o menos tenemos estipulados cada uno. Entonces en el 26... dijimos 26 U
¿sí? Cuando se trata de valores alcanzados por las disposiciones del artículo 98, que es donde están los títulos públicos, ¿sí? No comprarían el primer párrafo, porque este primer párrafo del U habla de la venta de acciones que coticen en bolsa y títulos, valores y demás. ¿Sí? También quedan exentos los resultados provenientes de su compra-venta, cambio, permuta, disposición en la medida que la Comisión Nacional de Valores. Bueno, lo importante acá, y que hay que ver un par de cosas, es que el U, cuando arranca, habla de las personas humanas. Dice, los resultados provenientes de operaciones de compra-venta, cambio, permuta, obtenidos por personas humanas, residentes y instituciones individuales radicadas en el país. Porque después, más adelante, en el mismo inciso, van a tener condiciones particulares para los no residentes, ¿sí? Entonces, esta cuestión acá de los bonos externos es para residente, ¿sí? En el país, excepto que en la otra parte habla de los no residentes, y para lo que tenga que ver con la compra-venta, ¿sí? La compra-venta de los títulos públicos va a estar exento por el U, este último párrafo del U. Intereses, que sería el C, por ejemplo, renta de bonos externos, que sería, vamos a suponer que yo tengo un bono, el Bonex, que es un bono de la Argentina, y voy a tener una parte, los vendí, compré y vendí, gané plata o perdí, y en el C me quedé con una parte que me pagaron los cupones, me pagaron los intereses. Esos intereses del C también están exentos, pero por otro inciso, ¿sí? Por el H del 26, el H segundo párrafo, donde están los intereses de los plazos fijos. Ahí está, si ustedes tienen la última separata, está en cursiva, ¿sí? Que dice, a los efectos de la presente exención, se restablece la vigencia y las normas derogadas B, C y D del 81, la 27430, sin que resulte de aplicación lo puesto en el artículo 109 de la persona humana, ¿sí? Ahí es donde nos manda a lo que tenga que ver con estos títulos públicos. O sea, es un berenjenal, una pequeña ensalada, pero bueno, como para que lo maneje, ¿sí? Entonces, compra-venta de títulos públicos argentinos, siempre estamos hablando de títulos públicos argentinos, ¿sí? Excepto que sea extranjero, pero en el extranjero hay que analizar otra cosa, que si hay convenio para evitar la doble imposición. Y los intereses también de los mismos títulos públicos, ambas que coticen en bolsa, que sean con oferta pública, eso cotizan en bolsa, van a estar exentos, ¿sí? Y los intereses de plazo fijo, ¿están exentos? ¿Están exentos? Están exentos, ¿por qué inciso? ¿Por el H del 26? Por el H del 26, muy bien, que es el que estábamos hablando, ¿sí? Dice cuentas especiales de plazo fijo en moneda nacional y depósito. Si yo tengo el plazo fijo en dólares, ¿está exento? ¿Quedamos congelados? ¿Qué dice acá? Cuentas especiales de ahorro, plazo fijo en moneda nacional. Si yo tengo plazo fijo en guaraníes, dólares, reales, está grabado, ¿sí? Y lo mismo si tiene cláusula de ajuste. Quedan grabados. Todo esto que estamos contando es 2020, ¿sí? 2020. El año pasado era distinto, el anterior era distinto, el anterior era distinto, y en Argentina sí, generalmente. Así que no les recomiendo que recursen, porque van a tener que estudiar otra cosa para el año que viene. Así que traten de meter la materia. Bueno, entonces está exento. Y el D dice intereses de las LEVAC, ¿sí? Que es una letra, no cotiza en bolsa, ¿sí? Así que no puedo aplicar la del U. Y específicamente también, ¿no es cierto?, en las exenciones, en la parte del U, ¿sí?, que habla de la exención prevista para los beneficiarios del exterior, dice lo dispuesto en el párrafo precedente no resulta de aplicación para las LEVAC. Es decir, los intereses de las LEVAC quedan alcanzadas por el impuesto porque ya están grabadas y no se le aplica la exención. ¿Sí? Ahora bien, dice acá como alternativa. Vamos de nuevo, entonces, el A estaba exento, el B estaba exento, el C estaba exento y el
D queda grabado. Ahora, indicar el tratamiento fiscal de los ingresos anteriores por una sociedad anónima, porque arriba decía en el copete si es una persona humana, ¿sí? Entonces, en el A, que yo aplicaba el inciso, en el A yo aplicaba el 26U, ¿sí? Yo ya les aclaré que en el 26U arranca con persona humana, o sea que no va, si es una sociedad anónima, está grabado. En el del plazo fijo no dice nada, porque dice el H, los S de los plazos fijos, no dice el tipo de persona. Pero ahí van a tener que buscar el artículo 108, inciso A de la ley, que es el que habla de la evaluación para, fíjense dónde está metido en otra cosa que no tiene nada que ver, que tiene que ver con los bienes sujetos al ajuste por inflación. En el 108A de la ley, dice, los responsables que conforme a lo previsto en el presente título deban practicar el ajuste por inflación quedarán asimismo sujetos a las siguientes disposiciones. No les serán de aplicación las exenciones establecidas en los incisos H y T del 26. ¿Ah? Entonces, todo el H, que son los intereses tanto de los títulos públicos como de los plazos fijos, ¿sí? Quedan, no, o sea, ya estaban grabados y no quedan exentos. Y el T, que no nos toca ahora, pero es las actualizaciones de créditos, ¿sí? No le son aplicables, en ese caso, el beneficio de la exención para las personas que deban hacer ajuste por inflación. No son todas, finalmente son todas las empresas, incluidas, o sea, las que eran del 69, ahora ya es 74, creo que es, ¿sí? Y las empresas unipersonales. ¿Ah? O sea, los que tienen tercera categoría son los que hacen ajuste por inflación y no se le aplicaría esta exención específica. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir el artículo? Artículo 108, inciso A. Gracias. ¿Ah? En el planteo están los artículos de arriba que hay que leer, ese está como uno de los artículos a leer. Bueno. ¿Leemos el 4, Claudia? ¿Está cerrado tu micrófono? Vamos de nuevo. El 4. Una persona humana es residente en el país y obtiene ingresos en el año X por interés accionario como consecuencia de pertenecer a una cooperativa de vivienda. Y B, un premio en efectivo por haber ganado el teléfono. ¿Qué les parece, chicos? Una persona humana percibe intereses por una cooperativa de vivienda. Un lado de las primero, ¿está dentro del objeto del impuesto? Sí. Segundo. ¿De qué categoría? Segundo. Ganancia de... Ahí dijeron, recién no escuché bien. Ganancia de... De segunda, profesor. Segunda, muy bien. Artículo 48, inciso G. Dice el interés accionario que distributan las cooperativas, perdón, leemos, el interés accionario que distributan las cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se trate de cooperativas denominadas de trabajo, resultará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 82, inciso A. Bueno, en principio, entonces, es renta grabada de segunda categoría, ¿está? ¿Hay alguna exención de esto? Profe, Están exentas, sí, por el inciso D del artículo 26.
Vamos al inciso D del artículo 26 a ver qué dice. Están exentos del gravamen, inciso D, las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación, retorno, interés, accionario, etcétera, distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios. En este caso estamos hablando de utilidades, de las utilidades que generan las cooperativas. No, sino del interés accionario. Este es el interés accionario que recibe el socio de la cooperativa, que es distinto a la utilidad que genera la cooperativa en sí. ¿Está? Entonces no le comprende la exención. Claro, y sí están exentas en caso de que se distribuyan, en caso de interés accionario, pero de las cooperativas de consumo. ¿Está? En este caso es una cooperativa de vivienda, por eso no estaría exenta. Entonces, ¿qué es lo que estarían exentas? En principio las utilidades de la cooperativa y el interés accionario que distribuyan a sus socios, pero que se trate de cooperativas de consumo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, y en el punto B, un premio en efectivo por haber ganado el telequino, la poseada, no sé, el premio que más les guste. Está grabado, está exento. ¿Es ganancia grabada? ¿Está grabado, chicos? Para mí no, profe. No, ¿Qué tipo de persona es? persona humana. Es una persona humana. Entonces tenemos que aplicar la definición del artículo 2 a capítulo primero, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber periodicidad, permanencia y habilitación para que esté grabada. ¿Ah? Entonces, no está grabado el premio del telequino. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si el telequino hubiera ganado California, sociedad anónima. Medio raro, ¿no? Que California compre una boleta de telequino, pero bueno, vamos a suponer. Ahí no, profe. Ahí estaría. Ahí sería grabado. Ah, ¿y tendría que pagar impuestos en las ganancias California? ¿Sobre la ganancia del telequino? Ah, no, sobre la ganancia del telequino, creo que no. ¿Por qué no? Si está grabado, me están diciendo que está grabado. ¿Cuál es la única forma de que no pague? Que esté exento. ¿Dónde está? En el Artículo 26, inciso S. Exactamente. Las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley del impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos. ¿Sí? Ese inciso del 26 es específico para los sujetos empresa, para los sujetos que tributan por el artículo 2, inciso 2. Porque si es inciso 1, no puede estar exento a lo que no está grabado. ¿Ah? Acuérdense lo que hablamos, para que esté exento, primero tiene que estar grabado. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo yo respondo? Está fuera del objeto, es una persona humana, al ganar el premio no hay periodicidad, permanencia y habilitación. Si fuera una sociedad de hecho, o una SRL, o una empresa unipersonal la que ganó el premio, estaría exento. Por el 26 es. Pero hay que ver también si encuadra dentro de esa última parte del
inciso S. Sí, sí, bueno, pero si es mucha plata, seguro que paga el impuesto a los premios. Seguro. ¿Ah? Obviamente, si ganó 2 pesos con 50, y sí, bueno, va a tener que pagar el impuesto a las ganancias, porque seguramente a lo mejor no va a pagar el impuesto del premio por una cuestión del umbral de que es poquita plata, ¿sí? Pero bueno. Por eso le digo, es muy raro también que una empresa gane un sorteo, pero bueno. No estamos exceptuados de esas cosas. 5 dice, una persona humana es arquitecto y percibió en X la siguiente renta del Banco Macro S.A. Interés de plazo fijo sin cláusula de ajuste por 15.500. Me imagino que en peso el plazo fijo. ¿Sí? ¿Cómo está el interés del plazo fijo? Exento, profesor. Exento. Exento, muy bien. ¿Sí? ¿Y los intereses por depósito en caja de ahorro especial? De 30.000. También está exento. También están exentos, muy bien. ¿Ah? Hasta ahí venimos bárbaros. Pero después me dice, a su vez abonó interés por la compra de bienes de insumo para su estudio contable, él es su estudio de arquitectura, por 10.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Él tiene 2 intereses que están exentos, un interés que él pagó, ¿sí? Y que él al pagar esos intereses que están vinculados con la obtención de ganancia grabada, esto es muy importante, esos intereses están vinculados, no es el interés que él pagó de su tarjeta para irse de vacaciones a Brasil, que no tiene nada que ver, ¿sí? No es de su auto que compró en cuota que no usa que usa para su esparcimiento con su familia. Acá estamos hablando de intereses que están vinculados a ganancias grabadas que él va a intentar tomárselo como un gasto. ¿Hasta ahí vamos bien? Esos 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? El 26, el primer párrafo después que termina el inciso X, porque no forma parte del inciso X, sino que está después de cada uno de los acápites, dice: cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H o actualizaciones activas que se refiere al inciso T, con los intereses o actualizaciones mencionadas en el artículo 85A, que son intereses que yo intento tomarme como gasto, estará limitada al saldo positivo que surge de la compensación de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? De que yo acá tengo 45.500 pesos de intereses exentos, pero como yo tengo 10.000 de intereses que intento deducir, va a quedar exento solamente la diferencia positiva. ¿Qué sería eso? 45.500 menos 10.000, 35.500, eso es lo que va a estar exento. ¿Sí? Los 10.000 yo voy a compensar con esta parte de exenciones y no van a quedar exentos, ¿sí? Lo voy a empatar entre ambos y me va a absorber los 10.000 pesos. ¿Qué es lo que está intentando hacer el legislador? ¿Sí? Lo que pasa hoy, por ejemplo, que una persona tiene un plazo fijo, ¿sí? Que le paga, no sé, a lo mejor el 30% anual, y se va al banco y saca un préstamo, una tasa subsidiada del 24% porque hay un plan PYME, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Se apalanca con eso y obtiene beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque el interés del plazo fijo no va a pagar impuestos a las ganancias, y el interés que él saca, que dice que para comprar la máquina, puede deducir ganancia. Entonces, para que haga esta bicicleta financiera, la ley dice, no, mirá, pará un poco, yo te voy a dar la exención, pero lo que va a estar exento es lo que supere esto. Yo primero compensame con esto, no te tomes ese interés de que compraste para la máquina, sino que compensás con los intereses, y el saldo positivo, si fuera positivo, va a estar exento. Y si el saldo fuera negativo, te lo vas a poder tomar. Y eso está en el 183 de la ley y en el 94 del decreto. ¿Qué está en el 183 de la ley y en el 94 del decreto? Esa parte de que si yo, por ejemplo, acá tuviera 50.000 pesos de intereses de los insumos, yo hubiera tenido, ¿no es cierto?, un saldo negativo de esta compensación. 45.500 menos 50.000
me iba a dar menos 4.500. Esos menos 4.500 yo lo voy a poder deducir de mi declaración jurada porque ya compensé todo con los intereses exentos. ¿Sí? Tarea para el hogar, leer el párrafo que está a continuación del X del 26, leer entonces también el 183 y el 94 de la ley. Bueno. Y el 6 y el 7 le dejamos tarea para el hogar. Igualmente, el día martes seguramente algún tipo de consulta que ustedes quieran hacer la vamos a poder resolver, atento a que llegamos justito con la hora hoy. Lo del tema para primer parcial, Antonio, vamos a ver con la profe de teoría, ellos van a definir bien. Acuérdense que mañana tienen en 2 comisiones, en una primera y en la otra, el trabajo que tienen que hacer mañana, ¿sí? Que le van a pedir mañana a los profes de teoría. Así que, bueno, prepárense un poquito para mañana, que forma parte de la evaluación, y lean, el día martes los esperamos con las consultas que tengan, y si ustedes en algún tema ven que están muy flojos, consulten en el aula virtual o nos consulten acá en la clase, profe, mire, esto venimos mal, no sé, en las horas extras no entendemos, o armamos después o un Zoom de consulta en otro horario, o le subimos un ejercicio para que ustedes traten de resolverlo con la solución para ver si pueden terminar. Atento que terminó la hora por hoy.